Héctor Germano Oesterhel fue geólogo, célebre guionista de historietas y militante. Su obra El Eternauta tal vez sea una de las historietas más populares de Argentina y Latinoamérica. Toda su familia sufrió el terrorismo de Estado y tanto él como sus 4 hijas, Estela, Diana, Beatriz y Marina, y sus 3 yernos, fueron asesinados y desaparecidos. Los Oesterhel es el primer libro que cuenta la historia de esta familia. Fue escrito por las periodistas Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami y contó con cientos de testimonios y la participación especial de Elsa Sánchez de Oesterhel. Alicia Beltrami parte de una idea. Con el plan de aniquilación que incluyó a Héctor y sus 4 hijas, la represión buscó destruir también la vida cultural y política del país. Alicia, ¿en qué tiempo nació y se formó Héctor Germano Oesterhel? Héctor nació en el 19, o sea que y nació en Capital, o sea que creció en otro país, digamos, en un país en la década del 20 y 30. En la década del 30, cuando fue como la década infame del país, sus papás entraron como en problemas económicos y tuvieron que irse a vivir un tiempo a Rosario, después volvieron, una familia numerosa. Y Héctor, digamos, había mucho de lo que su formación básicamente estaba a través de los libros, ¿no? Digamos, en una época donde el libro era un objeto importante en la cultura, de la cultura. Y era un gran lector, voraz, en toda su familia en realidad. Y Héctor tuvo eso, digamos, una gran formación literaria, de historia, de geografía, y además era un gran curioso. Después él empezó a estudiar geología. Y estuvo como 8 años estudiando en la universidad porque tenía crisis también en su momento de estudiante universitario, crisis que tenían que ver con que le gustaba estudiar esa profesión, pero al mismo tiempo le gustaba todo. Entonces, seguía leyendo muchísimo literatura y además iba al cine. Entonces tenía crisis sobre si seguir estudiando eso y demoraba su recibirse. Hasta que conoce a Elsa en el 43, Elsa Sánchez de Oesterhel, y como que tiene un rapto de, bueno, tengo que terminar de mi profesión, recibirme, casarme, de reproducir esa estructura de aquella época social, ¿no? ¿Cómo ingresó Oesterhel al mundo de la historieta? Ingresó casi de casualidad, porque con este descubrimiento, mientras él trabajaba como geólogo, también empezó a poco en 2 editoriales, una que se llama Codex y otra editorial Abril, que empezaba a escribir textos de divulgación infantil. Y es más divulgación científica para un público infantil. Por ejemplo, sobre el fondo, los animalitos o la vida en el fondo del mar, traducida para niños. Y después, en una de las editoriales en la década del 50, que es la década de oro de la historieta en Argentina, en la editorial Abril estaba Boris Spivakov, que era el director de las publicaciones infantiles, el director editorial de las publicaciones infantiles en la editorial, y el que un poco también quiso motorizar las historietas dentro de la editorial, que estaba como no estaba muy... Quiso como revalorizarlo como género, ¿no? Siempre fue un género ninguneado literariamente, y entonces lo quería como ubicar en otro lugar. Pero uno de los guionistas y de la pluma básica y que escribía todo era Alberto Ongaro. Entonces no daba como abasto y le propone a Héctor probarlo con la historieta. Y Héctor un poco que duda al principio porque no sabía, él era un gran lector
era un buen escritor de textos de ficción, pero tenía miedo porque era un lenguaje que él desconocía. Es más, decía que nunca había leído historietas. Y en una charla que tiene con Ongaro le dice, pero con tu cultura y tu capacidad de escritura, probá que te va a salir fácilmente. Entonces Boris lo probó y ahí empezó a escribir. Su primera publicación fue Cargamento Negro, en el 51. Y después ya empezó como a trabajar más conscientemente. Ya hizo éxitos. Bull Rocket, Sargento Kirk, que eran El Indio Suárez, que eran de la editorial Abril, historietas insignes, ¿no? Así como muy vendidas, que era un momento además editorial. La historieta formó a generaciones, emocionalmente, digamos. La televisión no había nacido. Entonces, la fuerza de la historieta, con una buena historia y con calidad como la hizo Héctor, llegó a generaciones que se formaron con sus historias, que se formaron emocionalmente y en valores también, ¿no? Y que después él terminó militando con esa generación. Eso es como muy, muy loco ese recorrido, ¿no? Porque lo que hizo Héctor con la historieta no lo hizo, no lo había hecho nadie. Él fue un antes y un después en el universo de la historieta local. Digamos, profundizó en la psicología de los personajes, los humanizó. O sea, los héroes de las historietas en general eran buenos y malos, el villano, individuales, tenían superpoderes, uno. Y él reconvierte eso con otras categorías y estructuras narrativas, digamos. La categoría de héroe colectivo son muchos personajes centrales en sus historietas, que los vínculos y la aventura hacen que avancen la narración de la historieta, y es en definitiva eso, lo que en primero como una estructura narrativa se traduce en un héroe colectivo, en el Eternauta y en las últimas historietas de Héctor se decodifican en términos ideológicos, digamos. Ese héroe colectivo que siempre formó parte como personaje de sus historietas, en las finales o en el Eternauta, se convierte ya en un grupo que pelea ideológicamente contra la invasión, contra las potencias políticas. Y bueno, ya en el último Eternauta forma él y sus compañeros parte de esa historia también, ¿no? Digamos, hay un recorrido, pero siempre el concepto de héroe colectivo está en la estructura narrativa. Lo que sucede con el Eternauta es que cuando vuelve a salir, en el 69, le piden de la revista Gente, que estaba en un proceso de modernización, quisieron incorporar una historieta para adultos. Y le solicitan a Héctor, que lo conversa con Alberto Breccia, hacer otra versión de El Eternauta. Que el día que sale la historieta es el día del Cordobazo. Entonces, esos datos de contexto están en esa historieta también. Héctor ya no era el mismo, además, su modo de ver el mundo tampoco era el mismo, y eso se traducía en una historieta un poco más política, digamos. Ya los invasores en ese momento, o la nieve que mataba, no era un hecho inexplicable como en el Eternauta de los 50, sino que era que las potencias habían negociado con los invasores extraterrestres ceder Latinoamérica o nuestra tierra, y entonces para ellos salvarse, entonces esa invasión sucedía en estas tierras. Entonces había otra dimensión política, pero además en la gráfica otros elementos
gráficos y estéticos mucho más oscuros, con el estilo de Breccia. Y empezaron a recibir cartas de lectores enojadísimos con la publicación, con la estética, y el editor decidió cortarla, censurarla, así, sin mucha explicación. En realidad la explicación la cargó sobre Alberto Breccia en un texto final, diciendo que lamentaba que esa historieta no había sido la que ellos hubiesen querido que fuera. La parte residencial del barrio de Bécar, al norte de Gran Buenos Aires, terminaba ahí, contra la estación del ferrocarril Mitre. Unas cuadras antes, los caserones de los alemanes llegados después de la Segunda Guerra Mundial se alternaban con las quintas de gerentes de empresas extranjeras. A medida que la geografía se alejaba hacia el río, las edificaciones se volvían fastuosas. La de los Bungibón, dueños de la corporación más poderosa del país, era un palacio. Pero en esa frontera, junto a la vía, de chalets de ladrillos pintados, los hombres no eran millonarios, aunque sí propietarios. También eran profesionales de misa dominical, rutinas laborales ordenadas, indiscutido antiperonismo, y cercos podados con esmero por un jardinero, todos menos Héctor Oesterheld. Sabemos que después escribió la historia del Che. Sí. Bueno, ¿en qué proyecto general se enmarca esta idea, no? Porque ¿dónde salió publicada esta historia? La historia del Che fue un tiempito antes que esta versión de El Eternauta en Gente. Sale en el marco de una colección que iba a salir, que nunca se realizó, que se llamaba una colección biográfica, de biográficas de historietas de grandes figuras de Latinoamérica. Bien. Iban a estar desde Sandino, Fidel Castro, Tupac Amaru, Bolívar. Y el Che era la primera, con la que inauguraban. Y Héctor, que era un admirador de la vida del Che y de los textos también, acepta. Y le propone a Alberto y al hijo, Alberto Breccia y a Enrique, hacer la historieta. Era un momento difícil, digamos. Era el gobierno, digamos, de facto de Onganía. Y era una decisión hacer también una historieta que fue a su vez su primera historieta explícitamente política. Era en la que asumió un discurso político e ideológico a favor de la liberación de los pueblos del tercer mundo, ¿no? Bueno, sale esa historieta y se arma un pequeño... Se agota la venta y se arma sale una editorial en el diario La Nación criticando esa edición y se arma un revuelo, digamos. Confusión es una de las palabras que usaron los censores para revisar un poco el libro del Che, ¿no? Diciendo, entre otras cosas, una serie de biografías cuya primera entrega está destinada a la vida del Che Guevara. Ha sido realizada con los tintes más sombríos y toscos propios de posturas revolucionarias que hasta en sus concepciones estéticas están ya superadas por nuestro tiempo, pero cuyo poder de penetración no puede, sin embargo, subestimarse. Entendemos que no resulta adecuado confundir en una sola lista de títulos que naturalmente serán presentados bajo idéntica lupa que el que comentamos, a figuras como las de Che Guevara y Fidel Castro, con las de próceres que pertenecen ya definitivamente a la totalidad de los argentinos y de los americanos como San Martín, Bolívar o José Martí. Esto es lo que dicen La editorial. La editorial, ¿no? La editorial de La Nación. Bueno, fiel a su línea editorial, ¿no? Sin nombrarlos, ni a Héctor, ni a los Breccia, hablaba de eso, de la confusión mental que puede generar, revalorizar o mostrar
a este personaje, que era el Che Guevara, y entonces no había que quitarle la mirada, había que prestar atención, estar alerta, porque tenía un nivel de penetración al que no había que dejar de tener en cuenta. Uh-huh. Y Camote, háblame un poquito de Camote. Camote ya forma parte de Levita Montonera, sí, ya en su última etapa. Sí, en realidad Héctor militó en el área de prensa de la organización Montoneros e hizo en esa área lo que él sabía hacer, que era escribir historietas en los diferentes órganos de prensa de la organización. Primero lo hace en la revista El Descamisado, que en el 73 y 74. También lo hace en la revista Noticias, en el diario Noticias, perdón, y después en la Levita Montonero, que son 3 órganos de prensa de la organización. Y tiene diferentes personajes diferentes historietas con ese concepto que él intenta utilizarla como una herramienta pedagógica para poder transmitir toda la información necesaria para el militante y para también atraer militancia, ¿no? Ustedes dicen una herramienta pedagógica y política. Y política, totalmente. Que siempre lo fue para él, una herramienta política. Lo que pasa es que, nada, en los 50 era político en el sentido de educar a una generación, y ahora era político ya también explícitamente ideológico, que toma partido por una organización y por un estatuto, digamos, ideológico, ¿no? Entonces, para hablar de cada una de las historietas dentro de esos órganos de prensa, bueno, Camote era uno, y tenía era el modo que él tenía para contar cómo era un militante. ¿Cómo convivía un Héctor Oesterhel clandestino y al mismo tiempo aún escribiendo historietas en los medios públicos? Y convivía, era bastante extraño ese modo de convivencia, pero digamos, porque escribía escondiéndose o escapándose de que lo secuestraran de modo clandestino, viviendo en casas prestadas de compañeros, viviendo en el Tigre, nadie sabía dónde vivía, o llegaban de modo tabicados, y al mismo tiempo se las ingeniaba para escribir y hacer llegar ese material a la editorial Record, por ejemplo, que publicaba El Eternauta de modo público, digamos, que se vendía en los kioscos de revistas y de diarios. Entonces, esa convivencia era la que él había incorporado para su vida, digamos, lo habían obligado a elegir, digamos, también ese modo de vida porque los estaban cercando y no le quedaba otra que esconderse para poder sobrevivir. Entonces, de a poco dejó de ir a la editorial y los entregaba con cadetes a sus textos para que pudieran publicarse. Eso, así convivía. ¿Y andaba en la vía pública? Caracterizado. Al final ya estaba caracterizado. Al principio no, porque había algo en una organización donde mayoritariamente eran jóvenes, no llamaba la atención él como militante, no era el típico militante, era un señor mayor, nadie pensaba eso. Pero bueno, ya estaba, cuando la organización se declaró clandestina, y cuando ya veía que estaba cercado, cuando sus hijas las habían secuestrado, y cuando sabía que lo estaban siguiendo, empezaba a caracterizarse, entonces usaba bigotes y se oscurecía el pelo. Lo vieron varias veces así, como escondiéndose, camuflado. Bueno, y él convivía vivía de un modo clandestino y escribía historietas para los órganos de prensa de la organización, que salían sin su nombre, sin su firma, pero a su vez
en esa clandestinidad escribía El Eternauta para una editorial que era Record y que vendía a todos y que sí salía con su nombre. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, lo fueron cercando y también iban a la editorial a buscarlo y a meter presión sobre, no tanto sobre la historieta, porque como que no leían tanto ese contenido. Es extraño eso, no enfocaban tanto en el contenido militante, digamos, de la historieta, sino en Héctor. Como que eran tan brutos que no leían ni la historieta, ¿entendés? Pero sabían que tenían que ir detrás de él. ¿Sí? No hacían una crítica sobre lo que él escribía. Ya lo sabían militante. ¿Entendés? Iban por ese lado. La persecución a su persona ya exacto. Más que a la historieta. Pero bueno, era él también un escritor de historieta militante, digamos, ¿no? Entrando un poco a la biografía de la familia Oesterheld que escribiste en conjunto con la periodista Fernanda Nicolini, subrayamos esto, no es una biografía de Héctor, sino un relato colectivo, en plural, los Oesterheld, y nosotros decimos acá las Oesterheld también, ¿no? Sí, es que cuando, o sea, uno de los motivos por los que abordamos con Fernanda Nicolini, la coautora, de hacer esta biografía fue porque sabíamos que a través de esta historia familiar icónica podíamos contar muchas otras historias. La historia de una generación, la historia del universo editorial, de las historietas en una época dorada y después su crisis, la historia de la organización Montoneros donde militaron Héctor y sus hijas, sus 4 hijas, la historia de un momento histórico del país en el que militaron un montón de jóvenes y Héctor era parte de ese grupo también. Entonces había muchas historias atravesadas que iban a enriquecer la historia familiar. Hay una frase que utilizan que dice: a veces la historia de un país descarga toda su violencia contra una familia, como es el caso. Bueno, ¿qué carga tiene esta frase, no? Sí. No sé, ¿qué te parece? ¿Qué es eso? La familia Oesterheld fue masacrada. No fue la única. Con la investigación nos dimos cuenta que hay muchas más de las que se conocen. Esta es una historia icónica y reconocida también porque Héctor era quien era. Pero bueno, desaparecieron 10 personas. 10 en una familia. O sea, 4 hijas, un padre. 2 de las chicas estaban embarazadas cuando las secuestraron. Se están buscando esos nietos que seguramente nacieron en cautiverio porque sus embarazos eran avanzados. Y yernos. Entonces fue eso, una masacre. Y fue tan tortuoso, o sea, cómo se ensañaron con ellos, pero con todos. Esto fue como un modo de ejemplificar cómo se ensañó la dictadura con los militantes. Porque en realidad lo mismo sucedían con los otros militantes, ¿no? Pero con Héctor, por ejemplo, parte de la tortura con él fue contarles la tortura y desaparición de sus hijas. Y lo mantuvieron con vida hasta que desaparecieron las 4. Porque cuando él lo secuestran, quedaban con vida y fuera de los centros clandestinos, en la calle, 2 de ellas. Y los mantienen con vida hasta que las secuestran y después se pierde el rastro de él. Mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterheld y soy la mujer de Héctor Germán Oesterheld, famoso en el mundo por haber escrito la historieta El Eternauta. En la época trágica de este país, desaparecieron a mis 4 hijas, mi marido, mis 2 yernos, otro yerno que no conocí y 2 nietitos que estaban en la panza.
10 personas desaparecidas en mi familia, pero prefiero recordar los años en los que fui feliz. Cuando conocí a Héctor, yo tenía 17 y él 24. Estaba en el bar del Club Arquitectura de Núñez con unas amigas y ni se me hubiera ocurrido fijarme en él porque no era muy guapo, la verdad. Pero él se acercó y empezó a conversar conmigo. Le decían Sócrates porque sabía de todo, con una cultura general impresionante. A mí, que me apasionaba la literatura, la música, el teatro, y había fantaseado con la idea de hacer danza clásica, eso me fascinaba. Alicia, volviendo al Eternauta, ¿no? La obra paradigmática, digamos, de la historieta argentina del siglo XX, seguro. ¿Por qué crees que la obra El Eternauta se popularizó como se popularizó? Porque es un clásico, que es una obra tan profunda, que tiene varios niveles de lectura como tienen todos los clásicos, que se puede leer como una narración de aventuras o puede interpretarse de diferentes maneras y decodificarse de diferentes maneras. Entonces en cada época se lo va interpretando de modo distinto, ¿no? Y hasta agregándole cosas que quizás no estaban, o sea, conceptos que quizás no estaban en su inicio creativo, ¿no? Pero hay algo que demuestra lo que eso significa. El Eternauta casi que no se lee como una historieta, se lee como un libro. O sea, como un libro que trasciende la historieta, ¿no? Hay mucha gente que no lee historietas, pero sí lee El Eternauta. Y eso es porque es un clásico. O sea, porque la narración es profunda, es no solo la narración, la historia tiene muchos matices, tiene mucha profundidad, va hacia el abordaje de la psicología de los personajes. Y bueno, tiene una historia que la motoriza, que es muy, muy de los clásicos, que avanza permanentemente, ¿no?